Buen día. A continuación vamos a presentar el tema de buenas prácticas agrícolas para el procesamiento primario de cultivos agroindustriales. A nivel mundial se conoce también como la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, establecida para implementar en todas las regiones del mundo técnicas y procedimientos para la obtención de productos agrícolas que no hagan daño a la salud humana ni animal, beneficiando al medio ambiente, protegiendo la salud y seguridad de los trabajadores y empleando prácticas de buen uso y manejo de los recursos e insumos agrícolas para una producción segura, responsable, económicamente factible y rentable. Todo esto en pro de obtener productos que aseguren la inocuidad y la seguridad del comercio con las características de calidad que se requieren. Entonces, para comenzar, el término de buenas prácticas agrícolas va de la mano del proceso primario, porque para nosotros lograr en el proceso primario un acondicionamiento del material que ingresa, donde se elimina la menor cantidad de producto desde el punto de vista porcentual, de daños por defectos o por incidencia de plagas o incidencia de cargas microbianas, es todos aquellos controles que podamos hacer a nivel de campo. Y es allí donde las buenas prácticas agrícolas surgen como una herramienta útil para el uso adecuado de los recursos y procedimientos en campo para obtener un producto en términos de seguridad alimentaria y calidad comercial, cumpliendo con los criterios de la legislación vigente, como son la protección al medio ambiente, la reducción del uso de agroquímicos y asegurar el bienestar de las personas. En este caso sería de los trabajadores de campo. El objetivo de las buenas prácticas agrícolas vendría siendo sensibilizar, capacitar y asesorar para la implementación del programa de inocuidad alimentaria que garantice la seguridad de los alimentos y su calidad comercial bajo una producción agrícola que sea responsable y sostenible. Evidentemente que también rentable. Tras estos objetivos que van dirigidos básicamente al productor o a los responsables de la producción en campo, aparece una nueva definición en que enfoca o engloba todos estos aspectos y se es la denominada calidad agroalimentaria. Este término incluye un valor agregado que se le está dando al producto para dar la satisfacción al cliente respetando la inocuidad, la composición nutricional por la cual son consumidos estos alimentos, los atributos sensoriales y comerciales con los estándares específicos según cada región. Cada región tiene incluso nombres específicos para su rubro y características específicas para su uso, de acuerdo a las preferencias de los consumidores o lo que se demanda por cada región. Recuerden que el proceso primario lo que hace es realmente lo que vemos acá, recibir el producto y tratar de llevar ese producto a una presentación, como lo vemos al final de la lámina, empacado con características homogéneas, pero que el producto esté totalmente sano. Es decir, que la inocuidad se mira desde el punto de vista de un producto sano, entero, limpio, sin tipo de deformaciones fisiológicas o causadas por el manejo de campo, las herramientas que se utilizan, donde la aplicación de los productos agroquímicos que se estén empleando para la producción estén en los niveles adecuados que no conlleven a una intoxicación alimentaria o una enfermedad por causa de esta presencia. E igualmente se busca que el material a través de las operaciones del proceso primario, de una selección y de una limpieza, aseguren que el producto está dentro de la categoría de consumo del producto, es decir, apto para el consumo. En este caso, el organismo internacional rector de una normalización de los productos alimentarios es el Codex Alimentario. Ese Codex Alimentario en latín significa código sobre los alimentos. Él recopila normas alimentarias, códigos de prácticas y otras recomendaciones para asegurar productos alimentarios inocuos y aptos para el consumo. ¿Qué abarca las buenas prácticas agrícolas? Las buenas prácticas agrícolas abarcan los principios, las normas, las recomendaciones técnicas para la producción en campo, el procesamiento primario, el almacenamiento, el transporte y la comercialización, asegurando la protección
de los alimentos, la higiene como tal, la salud humana y del medio ambiente con métodos ecológicamente seguros y económicamente factibles. El Código Alimentario presenta una guía de buenas prácticas agrícolas donde establece una lista de requisitos generales y recomendaciones para su aplicación, indicando, por ejemplo, cómo debería ser el plan de cultivo, la selección de la zona de cultivo. Más adelante veremos cómo se va implementando este sistema que hoy en día, bueno, realmente no es un sistema, sino un programa que facilita a cada región llevar directrices para que los agricultores puedan comprender con una forma sencilla, como vemos en la pantalla, la implementación de los principios de las buenas prácticas agrícolas en busca de la seguridad alimentaria. Podemos ver que el ICA, así como la FAO, han desarrollado algunos modelos de cuadernos de campo y de información que puede llegar fácilmente al productor. Incluso ya hoy en día existen programas digitales que pueden ser manejados por estos y cuadernos de registro de información de campo que ellos pueden ir manejando de manera de que vayan comprendiendo en familia y también a través de los grupos de trabajo que se establezcan en cada una de las unidades de producción, cómo debe establecerse el mejor manejo digamos, de lo que es la siembra la cosecha y digamos, el acondicionamiento del producto que va a llegar a los consumidores. Se utiliza un lenguaje muy sencillo, sobre todo muy demostrativo, con imágenes que permitan emplear las buenas prácticas a nivel de cada una de las etapas del proceso. Ahora, ¿dónde se ubican estas prácticas o hacia dónde están direccionadas? Estas prácticas están direccionadas hacia los 8 principios que hoy en día se conocen, como es el caso del manejo del suelo. Ok, de estos principios, uno de los más importantes, puesto que se refleja a través del comercio internacional o el comercio nacional, es las buenas prácticas de cosecha y de manejo post cosecha. Estas prácticas de cosecha están relacionadas al momento en que los cosechadores o los productores establecen todas estas actividades controladas, registradas en sus cuadernos de campo y trabajando de la mano con los agrotécnicos que nos van a ir indicando las mejores recomendaciones para la producción de un cultivo seguro. Sobre todo porque recuerden que estamos trabajando con el término de la inocuidad. Pero a nivel de la post cosecha, estamos buscando es acondicionar el producto a los criterios de selección, a los criterios de clasificación y de aquello que nos permite establecer las mejores preferencias de los consumidores por zonas, por regiones o por países. En este sentido, podemos ver que existen prácticas en las que podemos establecer, como lo ven en la imagen, un proceso de selección para descartar el fruto que está dañado, del que tiene defectos y del que está sano, con la buena intención de llevarlos a una categoría de calidad, como la pueden ver ahí, totalmente uniforme, homogénea, limpia y sana. Por supuesto, existen criterios que vienen establecidos con fichas específicas de la calidad bajo un control en nivel de plantas de procesamiento primario, que es donde se realizan todo este conjunto de actividades, donde van evaluando todas las condiciones mínimas para lograr que el producto se adapte a los requerimientos de cada preferencia digamos, de las regiones o de los países donde nosotros estamos intencionando entregar el producto. Ahí podemos ver algunas especificaciones cuando clasifican el caso de las acelgas. La lámina la manejan desde extra grande, grande, mediana o chica. ¿Okay? Que igualmente sucede, por ejemplo, con la cebolla, con la papa, donde van manejando el caso de los pesos o de los diámetros en la misma relación. Humano. A nivel de Venezuela, la norma Covenin también muestra algunas informaciones relacionadas con la inequidad del alimento, pero además, en el caso del maíz, presenta una clasificación del mismo indicando la categoría de clase 1, clase 2, clase 3, como se ve en la pantalla, sobre la base de la cantidad de granos dañados, granos partidos, el nivel de impurezas permisible e incluso señala en términos de aflatoxinas cualitativas que esta respuesta debe ser negativa a la luz ultravioleta. Es un requisito importante que va en beneficio de la protección
del consumidor. Es decir, tratar de evitar a todo riesgo pues las denominadas enfermedades transmitidas por los alimentos. Si nosotros comparamos esta norma con las normas ecuatorianas, por ejemplo, que es la norma que hemos venido tomando como referencia, vamos a visualizar de que aun cuando no existe una clasificación definida, está presente unos estándares que señalan requisitos físicos del maíz para poder ser utilizados para los fines agroindustriales o los fines de consumo directo. En este caso hablamos de materias orgánicas extrañas, materiales inorgánicos extraños, suciedad o impureza, granos defectuosos, granos infectados y otros con límites máximos permitidos, como pueden ver en... Por otro lado, continuando con el principio del manejo de la cosecha y la post cosecha, vemos también aspectos relacionados con los organismos genéticamente modificados. Esto tenemos mucha controversia a nivel internacional, incluso a nivel nacional. Pero la ley de bioseguridad, en pro de beneficios en el mercado o en el comercio internacional, para exportaciones o importaciones, pues han coincidido en aceptar que se declaren en el rotulado de los alimentos aquellos ingredientes que son provenientes de una OMG, o sea, de un organismo modificado genéticamente. Toda esta controversia viene por la preocupación de los posibles riesgos a la salud del consumidor, el dejar de ser un producto inocuo para el consumo, y buscan entonces establecer de que realmente no ocasiona reacciones por lo menos alérgicas, posibilidades de transferencia de genes del organismo hacia el organismo del consumidor, resistencia a antibióticos, efectos tóxicos, efectos a largo plazo para la salud. No es exactamente esto lo que está sucediendo, sino que esto es parte de una gran información que tratan de manejarse a nivel de la ley de bioseguridad. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de un aderezo en el cual ya pues, se identifica que ha sido declarado, en este caso, el aceite de soya como con contenido de OMG. En otros países, por lo menos como Argentina, México, Ecuador y Estados Unidos incluso, han permitido la circulación nacional y el consumo de alimentos que son OMG. El caso, por ejemplo, del maíz, del arroz dorado, que han venido siendo beneficiados porque tienen un alto contenido de vitamina A. Tomate con un aumento mayor de contenidos de vitaminas, el maní con alérgenos reducidos o prácticamente ausentes, en el caso de la soya, que tiene una menor cantidad de nutrientes y alérgenos, papas con mayor contenido de almidón, que disminuye la absorción de aceite en momento de freírle, y el trigo pues con mayor contenido de ácido fólico y de fibra, y esto pues va en pro de la salud. No quiere decir que porque estos alimentos tengan estas bondades hacia la salud y que vienen de una OMG, pues son los aprobados a nivel mundial. O sea, simplemente hay países que de acuerdo a sus consensos y a sus estudios e investigaciones, pues lo han logrado. Venezuela todavía está en estos procesos de investigaciones, de desarrollo, y aún para nosotros no está claro si la aceptación es unánime o no dentro de las discusiones de las normativas nacionales, tanto por COVENIN o CENCAMER o Fondo Norma. Recuerden que estos organismos que son normalizadores de la calidad y del consumo de los alimentos, pues han venido cambiando, ¿no? Pero realmente se mantiene dentro de lo que es el régimen de Fondo Norma. A nivel de asegurar que las directrices para la aplicación de las buenas prácticas agrícolas se cumplen en cada uno de los aspectos antes señalados, se aplica entonces una encuesta diagnóstica. Esta encuesta diagnóstica permite a estas instancias, que son los reguladores regionales de lo que es las buenas prácticas agrícolas y la seguridad de los consumidores como de los trabajadores por el consumo de estos alimentos que vienen de campo, verificar si se están haciendo las actividades correctamente. Existe una hoja de control, un Excel, en el cual se presentan todas las valoraciones que se vayan haciendo de cada uno de los aspectos antes señalados, desde el manejo del suelo hasta las reclamaciones, y vamos a ir observando el cumplimiento de los mismos de una forma gráfica y dinámica. Vamos a ver entonces un diseño que se estableció para el caso de la papa. Fue hecho a través de la Universidad Central de Venezuela en conjunto con el ICA, en donde se desarrolla un modelo
de planilla para la encuesta que se adapta al cultivo de papa. Es importante señalar que las buenas prácticas agrícolas tienen los principios establecidos, pero en cada uno de estos aspectos deben ser estudiados para el cultivo específico. Es decir, cada aspecto debe adaptarse al cultivo para que tengamos la respuesta más adecuada y no la respuesta que implique no aplica. No aplica la pregunta porque no aplica en el sitio donde lo estamos evaluando. Entonces la intención es tener una primera aproximación de lo que se debe evaluar y lo que debe ser el cumplimiento adecuado para el tipo de cultivo de acuerdo a los requerimientos agronómicos del mismo. Entonces la primera fase de esta encuesta es un poco la identificación de la unidad de producción, seguido de preguntas para evaluar el manejo, por ejemplo, del suelo, del agua, etcétera, como lo hemos informado anteriormente. Todo ello en pro de conocer cuál es el nivel de contaminación presente desde el momento en que se planifica la producción y evitar que estos sean transferidos a los alimentos y por ende posteriormente al consumidor. Veamos un ejemplo en la evaluación del terreno. Hay una pregunta que dice: ¿se tiene información histórica sobre el uso del terreno o el lote de la unidad de producción? ¿Qué cultivos estuvieron anterior? ¿Hubo actividad minera, actividad industrial, actividad pecuaria? ¿Hubo desechos, contaminación orgánica o inorgánica? Era un sitio donde se manejaba un bote de los residuos sólidos de plaguicidas o hubo incidencia de plagas y enfermedades. Este tipo de pregunta conlleva a una respuesta que, de ser no conforme, implica que el producto puede llegar a tener contaminaciones importantes posteriormente. Veamos, ¿quiénes son los agentes reguladores en general? Los agentes reguladores, en un principio, estaba a través, como le decía, no solo de los institutos de la sanidad vegetal, como lo mencioné anteriormente, que buscaban conocer los documentos que tenía la finca, el proceso en cómo se estaba estableciendo la producción, sino que hubo un instante en el cual aparecieron aquellos problemas de enfermedades transmitidas por los alimentos, cuando el problema incluso de las vacas locas, y eso fue dando a pensar un poco a poco, pues, qué deberíamos estar usando, qué es lo que está pasando a nivel de campo, los usos irracionales de algunos productos. Entonces, en Europa aparece los requerimientos o las necesidades de los demandantes de estos alimentos de conocer cómo se están haciendo las cosas a nivel de campo y qué es lo que estamos consumiendo. Entonces aparece en el año 1997 para la prevención de la comercialización de productos contaminados o en mal estado algunas normativas del EuroGAP, ¿no? Entonces el EuroGAP busca documentar todos los procedimientos que se realizan a nivel de campo. Posteriormente, en el año 2007, se sustituye pues, todas estas normativas del EuroGAP por la del Global GATT. Esto es para prevenir igualmente la misma intención de prevenir alimentos contaminados o en mal estado al mercado. Esto se fue extendiendo y aparece después el Chile GATT, China GAP y en otros. En casi todos los países del mundo existen opciones para manejar normativas que vayan en función a la inocuidad alimentaria, a la protección del medio ambiente y a la seguridad de las personas. Ya hoy en día se habla de la UTZ para certificar que los procedimientos que se aplican a nivel de campo son adecuados y que son responsables y sostenibles en una producción sostenible y económicamente factible, en donde estamos seguros de que lo que estamos consumiendo no nos va a causar ningún tipo de daño ni ninguna enfermedad que sea transmitida a través de su consumo. En este caso, la UTZ es un término que significa bueno, viene del dialecto maya, y es un programa global de certificación de los estándares de la producción agrícola, pero también de los estándares de la calidad. Esto también ayuda al comercio internacional, de que en cada región se maneje pues las calidades que son requeridas. Entonces la UTZ es una certificación que hoy en día se está manejando, poco a poco se van a ir desplazando por nuevas instituciones que van a ir buscando establecer mejores opciones para su implementación. Hoy en día el programa de UTZ lleva especificaciones muy claras para el caso del café, del cacao y del té.
No quiere decir esto que no puedan ser aplicados a otros tipos de productos, pero de momento existen un programa bastante claro en cada uno de ellos que puede ser conseguido fácilmente por la web. Los tipos de certificación de las buenas prácticas agrícolas que rigen en todas estas normas sanitarias de responsabilidad social y compromiso ambiental es como una especie de agronegocio, una certificación incluso que va de la par a la inocuidad, pero también a la calidad. Entonces, los certificadores pueden estar desde la Global Gap, como había dicho, Primos FSC y así sucesivamente, como lo pueden ver en la lámina. Y esa certificación lo que hace es verificar si el sistema cumple o no con los estándares de una producción ecológica, según las diferentes normas a los diferentes destinos que lleva el producto, si es el caso de exportación. Y hoy en día también se habla de la certificación a través de la ISO 22000, que aparece en el año 2018, ya va en la versión número 2 en su presentación, que es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos que son requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. Esto se está aplicando a nivel de los procesos primarios y de la producción a nivel de campo. Cada vez son mucho más exigentes, más el control, y hoy en día pues se está hablando de cultivos orgánicos, de cultivos sin el uso de plaguicidas o de agroquímicos. Es una forma en donde ya existe un mayor interés en seleccionar el área de trabajo, el área de la siembra, donde que esté libre de cualquier tipo de contaminante o un historial que indique que ha sido utilizado para fines que pueden llegar a conllevar a muy corto o mediano plazo contaminaciones importantes para la salud de los consumidores. Existen algunos lineamientos de las buenas prácticas agrícolas que están presentadas a través de la red de buenas prácticas agrícolas que señalan que debemos tener en cuenta para garantizar que los productos que se obtienen de esta área de producción están libres de contaminación y que puede de verdad darnos una respuesta hacia un alimento seguro para su consumo. Comienza con investigar sobre la historia del lugar, el uso anterior del previo para detectar posibles fuentes de contaminación. Estudian el manejo del suelo, del agua y de los sustratos, el manejo de los fertilizantes, la elección y producción de las semillas o del material de propagación, lo que es la gestión de la seguridad y salud ocupacional, el manejo integrado de plagas, el manejo y aplicación de productos fitosanitarios, el manejo de las maquinarias y los equipos, las condiciones en que esto se encuentra para cumplir sus funciones y las calibraciones que se establecen en cada caso. Un poco para asegurar que tampoco la maquinaria vaya a ser influyente pues, en factores de contaminación a la producción. También estudian el manejo de la cosecha, cómo se realiza la cosecha, cuál es el momento oportuno de la cosecha, la post cosecha, de cuáles son las actividades que en esta se desempeñan, que no sean actividades tardías que puedan conllevar al deterioro del producto y que posteriormente siga la ruta de comercialización. Esto también puede acarrear problemas hacia la salud. El manejo a nivel de transporte, muy importante, e incluso de almacenamiento en algunos casos que ocurren almacenamientos temporales o almacenamientos transitorios para poder darle continuidad a la salida del producto hasta el destino final. El manejo de los residuos que pueden llegar a ser contaminantes incluso en las zonas de producción, lo que es el detectar los impactos negativos que pueden estar apareciendo a través de las actividades agrícolas como parte de la gestión ambiental, y en la gestión de calidad verificar un poco sobre qué consideraciones se establecen desde la cosecha y la post cosecha para obtener un producto con la calidad deseada en los diferentes mercados demandantes. Todos estos aspectos que están establecidos como lineamientos de base para estudiar las buenas prácticas agrícolas y su implementación pueden ser certificados por los organismos antes mencionados. Y en este proceso de certificación no solamente es un proceso de certificación nacional, sino también puede ser certificación internacional. Ya cuando hablamos internacionales por la Global GATT o cualquiera de los organismos que habíamos mencionado.
Pero los regionales pues están, digamos, en el caso de Venezuela a través del INSAI, hay otros que son a través del ICA regional o el ICA a nivel internacional. Ellos certifican pues de una manera gratuita específica pues este tipo de actividades. ¿Qué realmente están certificando? Bueno, sí han establecido las técnicas adecuadas o han implementado las técnicas adecuadas para cada uno de los procesos mencionados en los lineamientos. Ver a través de una inspección en el lugar si realmente se cumplen o no y certificar que esto que se está inspeccionando se está llevando como registro, un poco para poder lograr lo que es la trazabilidad o rastreabilidad del producto. De esta forma, los organismos que certifican que las buenas prácticas agrícolas se están implementando dan garantía de que los alimentos que llegan a los diferentes puntos de venta están inocuos o aptos para el consumo. La UTZ es un estándar reconocido también a nivel internacional y establece una lista de chequeo a través de tres puntos a inspeccionar, que son las prácticas de producción, las responsabilidades del grupo y el sistema interno de control. Ellos tienen unos criterios de evaluación en los cuales a través de su encuesta diagnóstica que la estamos viendo a mano derecha, donde estudian el capítulo de buenas prácticas agrícolas con la investigación sobre el establecimiento y rehabilitación, por ejemplo, en la finca de cacao. Ya les había dicho que la UTZ tenía programas ya bien establecidos para café, cacao y té. En este caso muestro parte de la información que ellos capturan para el caso del cacao. Establecen consideraciones específicas para el productor y para el titular que va a recibir la certificación de que lo que están aplicando en las prácticas de producción es correcto. Entonces le dan para que su implementación sea realmente aceptable y sus productos sean garantizados en los mercados nacionales o internacionales 3 años para una implementación segura. En esos 3 años van evaluando los mismos aspectos, solo que habrán puntos obligatorios que están de color verde y puntos no obligatorios o que se denominan también puntos adicionales que se deberían cumplir para complementar pues la información que está presente. Entonces, bueno, en el caso de los puntos obligatorios para el primer año podemos estar hablando de que de las 42 preguntas que se establecen para unos determinados aspectos, 37 son obligatorios y 5 son de carácter adicional o no obligatorio. Al igual que en la planilla diagnóstica que se hizo para Venezuela, la que está aquí presente, estandarizada por la UTZ, señala preguntas similares. Por ejemplo, el titular del certificado informa a los productores de las variedades, en este caso de cacao, apropiadas para las condiciones locales, preferiblemente como lo recomiendan en las instituciones locales. La pregunta debe ser contestada de acuerdo si es conforme o no es conforme. Otra pregunta puede ser, los productores pueden informar del origen y la variedad del nuevo material que se siembra o injerto. Este material está libre de señales visibles de afectación por plagas o enfermedades. La pregunta que se hace debe tener una respuesta conforme o no conforme, y para poder dar la conformidad, el que establece el proceso diagnóstico debe tener los criterios ya de cómo debe estar establecida la respuesta. Es decir, debe cumplir con aspectos de producción óptima, eficiencia del cultivo, calidad consistente, seguridad de los alimentos y de la finca, aplicación de buenas prácticas ambientales y el uso eficiente y seguro de los fertilizantes como de los productos fitosanitarios. Aquí podemos ver algunos aspectos de referencia. Por ejemplo, en los bloques que son de administración y la identificación del área del producto, algunos de los elementos que permiten verificar que la respuesta es correcta y que va hacia una conformidad es si realmente en el aspecto del predio o de la unidad de producción se cuenta con un mapa general actualizado de las áreas de producción. El mapa debería incluir áreas de cultivo con los cultivos nuevos y los semilleros, las áreas protegidas, los cuerpos de agua, los asentamientos humanos y las coordenadas GPS de la oficina central. El área total del cultivo certificado debería tener entonces los títulos de tierra, el conteo y la densidad de árboles,
Para la producción debería existir como una metodología confiable que se base de la cosecha anterior, la densidad, el conteo, la edad de los cultivos, el uso de insumos, y todo esto debería estar dentro de lo que permitiría hacer el chequeo de las preguntas que se van haciendo por partes o por áreas en el manejo del suelo, en el manejo del agua o en la fertilización. Debe existir pues la aclaración del criterio del cumplimiento para que el que realice el chequeo o el diagnóstico, que en este caso es un auditor o un inspector, pueda dar una respuesta conforme o no conforme. Y con base a esto, las recomendaciones que se podían establecer al productor a fin de que éste pueda en el segundo año dar una respuesta favorable a la conformidad de su actividad de implementación. Es decir, la organización de productores puede cumplir con todos los puntos de control, tanto obligatorios como adicionales, para poder mostrar que él es responsable y que su código de conducta responde al interés de mantener una producción segura e inocua bajo las buenas prácticas agrícolas. Les dejo un anexo que es el proceso de implementación y certificación siguiendo normas estándares establecidas por la World Brass Organization, y esta puede emitir los siguientes tipos de certificaciones. Habíamos hablado de la certificación ISO 22000 a la Global GAD y así sucesivamente, y ahí pueden más o menos visualizar de qué se trata.